Muy feliz sábado a cada uno de ustedes en el segmento. Jesús y la verdad presente. Y es una alegría que ustedes estén una vez más con nosotros. Eso es así. Queremos una vez más invitarles a la plataforma que tenemos. Están hacia arriba. Simplemente lo que la busca y describe el final De la verdad presente. Y también por aquí vemos un email que en confianza nos puede escribir alguna sugerencia, peticiones, temas, sugerir temas, ¿verdad? Claro. Y nosotros con gusto estaremos gestionando esas peticiones. Eso es Y que así. no se olviden de Dándole share, dándole like y aquello que aún no lo ha hecho, puede suscribirse a la página. para que esta página siga creciendo y el mensaje siga llegando a donde tiene que llegar. Eso es así. Así que vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias. En estos momentos pedimos tu presencia en nuestra vida, que tú amoldes nuestro carácter, Señor, a tu imagen. Líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. En esta vez vamos a tener un tema, yo digo que tenemos mucho contenido para presentar, pero si estamos para presentar todo ese contenido, no terminamos hoy. Ahí se titula La marca de la bestia. Eso tiene mucho, o sea que más bien, Jocabel, eso no creo que con los 10 o 15 minutos que nosotros vamos a cubrir eso. Simplemente vamos a darle un hint, ¿verdad? Unas claves y una probadita para que usted también tenga sed de conocimiento y pueda estudiar la palabra. Exacto, porque este tipo de tema es bastante largo. Como dice la noticia. El pastor Matt Chandler de The Village Church en Texas compartió su opinión sobre la marca de la bestia, mencionada en el libro del Apocalipsis 13. Aunque hay quienes creen que se trata de tecnología avanzada, Chandler considera que esa interpretación se equivoca. En el Apocalipsis se describe a una bestia que hace que la gente adore a otra y que aquellos que se nieguen sean asesinados. También el pastor señaló que algunos piensan que la marca de la bestia podría ser una tarjeta de crédito, un teléfono móvil o un chip en la mano de las personas. Sin embargo, el pastor sugiere que centrarse en estos aspectos tecnológicos desvía la atención del verdadero mensaje que se presenta en el libro del Apocalipsis. Según Chandler, la marca de la bestia no implica que Elon Musk introduzca algo en nuestros cerebros, sino que el número 666 en la frente simboliza creencias ideológicas, mientras que el número en la mano representa la práctica de esas creencias. En una entrevista con el doctor Chandler, explicó que leer correctamente el Apocalipsis no implica ignorar el presente, sino que nos conecta con la esperanza futura para actuar con valentía en el presente. Así que los que se nos están añadiendo ahora, estamos hablando sobre un análisis que hizo un pastor en referencia a lo que era la marca de la bestia, y nosotros lo que queremos es presentarle una plataforma utilizando tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía para aclarar o más bien profundizar en este tema. Y la primera pregunta que podríamos traer es ¿por qué el sábado es tan especial? Vamos a ver qué dice el libro del Evangelismo. Dice que Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios continúan desobedeciendo, exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está delante de nosotros, pues dice aquí que recibirá la marca de la bestia. Así que algunos tal vez se están preguntando por qué el sábado es tan especial, porque hay un pequeño grupo que adora al Señor en ese día, y acabamos de ver la prueba, que es que el día sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Ese día terminó el sexto día de hacer la creación, por lo tanto, Él reposó, lo bendijo y lo santificó. Y es un día separado para que Él pueda
bendecirnos, transformarnos, y nosotros en adoración y reconocimiento a lo que hace por nosotros separamos ese día para relacionarnos de forma más íntima con Él. No es que en la semana no lo hagamos, es que es un día especial. Exacto. Así que lo que se nos están preguntando, ¿verdad? ¿Por qué el sábado es tan especial? Porque Dios lo separó y es el sello, por decirlo así, Eso es así. que distingue a su pueblo. ¿Hay otra pregunta? ¿Cuál es el significado del sello en la mano y en la frente? Y hacer que a todos pequeños y grandes se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, según Apocalipsis 13:16. Sigue diciendo la cita que los hombres no solo deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer el domingo como el día de reposo. Qué bueno que estamos trayendo a colación, porque muchas personas, como mencionó el pastor, piensan que la marca de la bestia es un chip, tal vez, Claro. una tarjeta de crédito o cualquier otra cosa que pueda ser innovadora para estos tiempos, pero acabamos de presentar que no es así. Se refiere a una convicción de ideología, de una creencia, y de esa misma manera a mi acción, al trabajo, es una decisión versus una acción. Y eso es lo que se refiere a lo que es recibir, o más bien tener ese sello, ya sea en la mano o en la frente. En la frente, claro está. Otra preguntita, ¿cómo se recibe la marca y cuáles son las consecuencias? Bueno, según la cita que tenemos, dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que tú acabas de decir? Entonces continúa diciendo la cita que la amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Cabe recalcar que hasta ahora, ¿verdad?, las preguntas que hemos contestado es la importancia del sábado, que vimos que ese es el sello entre Dios y su pueblo, nosotros reconociéndolo como creador, pues lo adoramos en ese día que ha santificado. También contestamos la pregunta de que cuál era el significado del sello. Ya vimos que se refiere a pensamientos y acción en creencia y el hecho. Y esta pregunta que estamos contestando ahora es ¿por qué se recibe la marca y cuáles son las consecuencias? Pues es importante que entendamos que una vez nosotros conociendo lo que es verdad y lo que no, a cuanto se refiere al sábado y al domingo, si yo sé que el sábado es el día del Señor y yo decido por decisión propia, yo no ser reverente al Señor, sabiendo ya una verdad, pues voy a recibir entonces lo que es la marca de la bestia, que es verdad, es lo que estamos aquí aclarando. Okay. Y hay otra pregunta. ¿Cómo se realizará el juicio? Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadero o verdadera luz. Hay que estar detalle, Jocabel. Es porque mucha gente no sabe sobre la diferencia entre el domingo y el sábado. Y también en la cita anterior mencionamos lo que era la marca de la bestia. Tal vez la persona dice a qué se referirá a una bestia. Ajá. Que nosotros, ¿verdad?, que eso nos referimos a lo que es un poder. Y claro, pues hay que entender toda, como dice, un programa de maybe 10 minutos, un segmento de 10 minutos, sí, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para explicar esto. Para claro cubrir, pero lo que queremos que usted tenga como que un preámbulo de lo que queremos llevarle. La marca de la bestia es algo que se habla en el Apocalipsis, en la Biblia, y es referente al tiempo actual que estamos viviendo. Y la cita
que todavía no la hemos concluido, que estabas contestando cómo se va a realizar ese juicio. El juicio investigador ya comenzó en el cielo, pero todavía el espacio de los vivos todavía no se ha dado. No. Y tenemos que hacer la preparación ¿cuándo? Ahora. Dice, acabas de leer que no todo el mundo tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Esto se encuentra en el libro de Conflictos de los Siglos, página 591. Y no tienen conciencia porque no han tenido esa luz. Y tú, yo, incluso ustedes que nos ven, a recibir este conocimiento, entonces también tenemos la oportunidad de llevarle este conocimiento a alguien más. Termina la cita diciendo que aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. No, todavía no. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. En otras palabras, sí, eso es correcto. Tú puedes tener un conocimiento, yo puedo tener otro, pero que la luz referente a este tema nos va a llegar y Dios va a juzgar a cada alma según a la luz que recibió. Porque es un Dios justo, pero no va a hacer ningún juicio, ¿sabes? Sin que ninguna alma haya conocido sobre la verdad. Exacto. Hay otra pregunta. ¿Estamos siendo sellados? Una buena pregunta. Según el libro Comentario Bíblico Adventista, fíjate, dice que la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, ¿ok? Que estén claro eso. Y no lo será sino hasta que se promulguen el decreto, o sea, la ley, que obliguen a los hombres a santificar este falso día de reposo. Dice que llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. No ha venido todavía. Tampoco piense que porque se está diciendo que se puso tal marca en la China. Eso es un ejemplo. Sí. O ocurrió tal situación allá. El juicio a los vivos no va a empezar hasta que caiga un decreto dominical. Un decreto que la nación, ¿verdad?, a nivel mundial, empezando con Estados Unidos, diga... se va a separar el domingo, vamos a decirlo claramente, exacto, para que ustedes adoren a Dios. Exacto. Pero los conocedores de la verdad saben que el verdadero día de reposo que Dios santificó y no el hombre es el sábado. Por eso es la señal que nosotros como pueblo del Señor tenemos que entenderlo, adorarlo y no tan solo eso, sino comunicarle a un mundo que Él viene pronto y que ese día va a ser determinante. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué le aguarda al mundo? Vamos a ver. También en el conflicto de los siglos está esta cita que dice, terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Y sigue diciendo la cita, que estamos hablando de Conflicto de los Siglos, página 590. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Mira qué interesante esto. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violan sus preceptos, o sea, que violan sus leyes. O sea, mira, vamos a ser sinceros. Si ahora mismo le somos obedientes al Señor, vamos a ser perseguidos ¿por qué? Por el mundo. Vamos a ser perseguidos ahora, por el mundo. Eso es verdad. Si somos obedientes al mundo, caen las plagas y el juicio de Dios. Exacto, cae. O sea que, porque aquí no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, o sigue a Dios o sigue al diablo. Porque vamos a hablar clarito, porque eso es así. O sea, porque el diablo eso es lo que quiere, porque él mismo creó ese día falso, que sabemos que es el domingo como tal. Él creó eso hace tiempo, pero como no tenemos el tiempo para darle mucha explicación de esta, ahora sí yo le digo que inclusive este servidor está dando unos temas que tienen que ver con esto que estamos hablando. Y están en una de las secciones cuando yo estoy presentando. Llevo como casi un mes y medio que estoy presentando esta sección
y debería ir hacia atrás mirando las lecciones que yo he presentado y buscar esa particular que va Que con habla más sobre el detalles, sábado. va a hablar sobre el sábado y todo este tipo de cosas, dónde viene esto de la marca de la bestia y de las bestias. Entonces, en otras palabras, en resumidas cuentas, podemos decir que Satanás usa sus instrumentos para promulgar un día que vaya en contra de Dios, porque él no quiere que el ser humano lo adore, porque siempre ha buscado adoración y hace lo que sea para que los ojos sean quitados a la vista del Padre. Exacto. Así que hay que estar muy, muy pendiente. Y hay otra preguntita que dice, dice, ¿qué ocurre con el pueblo de Dios? Los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fuera causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenará la tierra de aflicción. Fíjate, ¿a quién le va a echar la culpa? A los que están, a los contrarios, los que no siguen la mayoría, A que no sigue la al mayoría. pequeño grupo. Al pequeño grupito. Pero viste exacto. qué interesante que dijiste cosas bien clave. Primero, que la tierra va a estar convulsionada, la naturaleza va a estar convulsionada. Exacto. Así está ahora mismo. Y muchas luchas sangrientas entre los hombres. Sí, Y otro no hay. panorama que es No, lo que no estamos hay. viendo. Sí. Continúa la cita diciendo que el poder que acompaña la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se enseñará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ¿Sabes qué? Esta cita está en el conflicto de los siglos y ahí te habla cómo ocurre esa persecución desde el principio de la historia hasta ahora, porque eso se va a volver a Ese repetir. librito es muy importante. Que no tenga ese librito, debería leer ese librito. Es muy interesante. Tal vez ellos no saben que nosotros estamos regalando la versión misionera. Eso sí, también. Que escríbenos, envíanos Me escriben, yo te su envío el dirección librito. y nosotros le enviamos el libro. Para que lo vaya a estudiar y vaya leyendo y vaya teniendo una claridad qué es lo que va a pasar. Sí. Así que, Bien. en conclusión, prepárense en pueblo de Dios para estar listo para el gran día de prueba. Las señales se están cumpliendo alrededor del mundo, hermanos. Hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Viva cada día con fe y perseverancia, pues Dios regresa por su pueblo. Eso es así. Cuando leemos la palabra de Dios, porque reconocemos que esa es su voluntad, ahí está escrito y habla sobre todo esto, la marca de la bestia, cuál es el verdadero día de adoración, qué es lo que va a pasar, inclusive habla hasta del milenio, cuántas Sí. cosas hermosas. Así que desen una cita con el libro Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, Exacto. y ahí va a haber mucho contenido necesario para seguir apoyando y entendiendo este tema. Eso es correcto, sí. Así que, Maranata, Cristo viene. Tiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso,
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Yuno Trinidad. Continuamos con la profecía de Daniel, lección número 13, cual lleva por título La iglesia se corrompe. Este y el siguiente tema será muy fuerte, mis queridos hermanos, muy fuerte. Se trata posiblemente de los temas más fuertes de la Sagrada Escritura. Pero Dios nos otorga este conocimiento inspirado a su profeta Daniel para que todos los estudiantes de la profecía bíblicas conozcan la verdad. Trataremos de presentar esta profecía con su cumplimiento histórico de la manera más amorosa y suave posible. La bestia romana tiene 10 cuernos. Y le sale un cuerno pequeño delante de cual son arrancados 3. Pues esos 3 en realidad no son romanos, sino en oposición contra Roma. La cuarta bestia es Roma imperial. Los 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras que se dividieron el imperio romano para el año 476. El cuerno pequeño es Roma papal, como veremos en este tema y el siguiente con mucho detalle. Los discípulos y los apóstoles supieron que el diablo tomaría control de la iglesia cristiana, mientras que ellos estaban con vida, y hasta el año de 313, cuando Constantino reconoció la iglesia cristiana oficialmente, la iglesia primitiva se mantuvo bastante pura, pues estaba bajo persecución del imperio romano. He aquí algunas declaraciones de San Pablo respecto a la apostasía. Por ejemplo, en Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará al rebaño. Y de vosotros mismos se levantará hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y según Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Eso es así. Sigue diciendo en el libro de Gálatas 1, 6, 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. Mas sí, aún nosotros y un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que había recibido, sea anatema, o sea maldito. El cuerno pequeño tiene 11 características. Algunas de ellas son repetidas hasta 3 veces en el capítulo 7 de Daniel. Dios nos otorga toda esta gran cantidad de características para poder identificar el cuerno pequeño con precisión y sin lugar a duda el papado. Todas estas características tienen que aplicarse sin contradicciones al mismo sistema o poder para estar seguro de su interpretación correcta. Por ejemplo, tengo aquí en la lámina. Delante de él son arrancados 3 cuernos de los 10, según Daniel 7, 8, 20 y 24. Tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio, según Daniel 7, 25. Tiene ojos de hombre, según Daniel 7, 8, 20. Sale de la bestia, según Daniel 7, 20. Sale entre los 10 cuernos, según Daniel 7, 8. Se levanta tras los 10 cuernos, según Daniel 7, 24. Parece más grande que los otros cuernos, según Daniel 7, 20. Es diferente de los 10 cuernos, según Daniel 7, 24. Hace guerra contra los santos y lo vence, quebrándolos. Daniel 7, 21 y 25. Tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios, según Daniel 7, 8, 20, 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7, 25. Daniel 7, 7, 8, 19, 20, 24. Nos dice que mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces tuve deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, que era el cuerno pequeño, que le había salido, delante de cual había caído 3. Y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Y tras ello se levantará otros, que viene siendo el cuerno pequeño. Y a 3 reyes derribará. Como ya hemos estudiado en el tema anterior, hermanos, la primera característica del cuerno pequeño es el hecho de que delante de él son arrancadas 3 de los primeros 10 cuernos. Las 3 tribus bárbaras que había sido eliminado. Y ustedes saben cuál era, que se había hablado la semana pasada. Los Hérodos, que fue para el año 493 después de Cristo. Los vándalos, que fue para el año 534 después de Cristo. Y los ostrogodos, que fueron para el año 538 después de Cristo. Ha sido destruida por medio de las guerras santas promovidas por 2 emperadores católicos. Eso es lo que se había hablado la semana pasada. Zenón y Justiniano, de Imperio Romano Oriental, para libertar al obispo de Roma y de los católicos del antiguo imperio de Romano Occidental, de la mano de estas tribus arianas que no se sometieron al obispo de Roma.
Daniel 7, 24, 25. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y será entregados en sus manos hasta el tiempo, y tiempos, y medio tiempo. En esta lámina, a mi derecha, que le estoy presentándole, pues, tiempo es igual a un año, que son 360 días proféticos. En uno de los primeros temas hemos descubierto que un año bíblico y profético consiste en 360 días, con más o menos 30 días por 12 meses. Eso lo podemos leerlo en Génesis 7, 11, 24, 8, 3 y 4. Por un tiempo equivale a 360 días. 2 tiempos equivale a 720 días. Y medio tiempo equivale a 180 días, cual te da un total de 1260 días. Proféticamente hablando, se convierte en años, sucedía 1260 años. En la Biblia bíblica, un día simbólico equivale a un año literal. Eso podemos ver, hay 2 ejemplos, podemos ver de esta regla que Dios aplica a otros temas proféticos. Por ejemplo, en Número 14, 33 y 34, a vuestros hijos andará pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y reconoceréis mi castigo. También hay otro ejemplo, Ezequiel 4:6. Cumpliendo estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. Y nuevamente, día por año te lo ha dado. El papado tiene un tiempo predeterminado por Dios en su primera fase de los 1260 años. En el año 538, cuando fue arrancado el tercer cuerno opositor, es el momento de inicio de este tiempo profético, pues en ese año comenzó la soberanía papal en Europa, ya que las otras 7 tribus bárbaras se sometieron a la autoridad religiosa y política del obispo de Roma, que para ese entonces ya se llamaba Papa. ¿Qué ocurrió en el año 1798? Que puso fin al poder temporal del papado en el Vaticano de Roma tras los 1260 años proféticos. Hermanos, en aquel año histórico, Francia estaba en plena revolución francesa. Napoleón Bonaparte deseaba obtener el control sobre Europa. Él sabía que para obtener el poder europeo tenía que quebrar el poder soberano del papado, que ya estaba en vigencia durante más de un milenio. Napoleón envió a su general Berthier, quien fue desde Francia hacia Italia y tomó preso al Papa Pío VI. Este fue llevado a Francia, donde murió en su auxilio. El poder del papado fue quebrado exactamente después de los años 1260 años proféticos. Eso fue para el año 1798. En Daniel 7, 8, 20 nos dice
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como del hombre. Y este mismo cuerno tenía ojos. Los ojos permiten ver a gran distancia y tomar decisiones de antemano para dirigir el rumbo de las acciones y el camino a tomar. Los ojos son un símbolo de inteligencia, astucia, planificación. Gracias a esos ojos del hombre, el papado pudo perdurar durante más, fíjate, de un milenio, que venía siendo los 1260 años, dirigiendo los destinos europeos, siendo este un cuerno pequeñito. Daniel 7, 19, 20. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia y de otro que le había salido, delante de cual había caído 3. Daniel hablando, preguntando. El cuerno pequeño sale de la cuarta bestia romana, igual que los 10 cuernos. Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, dice él, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. El Vaticano surgió geográficamente entre las 10 tribus bárbaras, en algún lugar de antiguo imperio romano occidental. Esto se cumplió a surgir en la península italiana de europeo occidental. Esta característica nos muestra que el papado se levanta tras el establecimiento de las 10 tribus bárbaras del Imperio Romano Occidental. Recordemos que las 10 tribus estaban establecidas en Roma Occidental en el año 476 después de Cristo. Esto significa que el papado tenía que levantarse después de ese año. Y efectivamente se levantó como poder supremo después de haber arrancado, recuérdense, las 3 tribus bárbaras en el año 538 después de Cristo. Desde el 476 dejó de haber emperador en Occidente. Y el papado, como ya procede llamar al episcopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador en Occidente, añadiendo esto al gran poder espiritual que empezaba a ejercer sobre toda la iglesia de Oeste. Daniel 7:20 nos dice, y parecía más grande que sus compañeros. Fíjense, el Vaticano parece más grande, aunque es el país más pequeño del mundo, pero por cierta causa parece más grande que los otros países europeos. El Vaticano aparece en el almanaque mundial como Estado europeo entre las demás naciones del mundo. Su nombre oficial es Santa Sede, Estado de la Ciudad de Vaticano. Tiene una área de 44 kilómetros, es decir, más o menos 44 hectáreas, de tamaño de una población de 824 habitantes. Eso según julio del año 2008. Ahora tendrá más. Su jefe de Estado, el papado actual, y la religión como tal es 100% en ese lugar católico, como lo tenemos aquí en esta lámina hacia arriba. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo y se halla en la ciudad de Roma. Incluye la impotente Basílica de San Pedro, la residencia papal y los bellos jardines, museos y biblioteca del Vaticano. Aunque solo tiene un tamaño de 44 hectáreas, parece mucho más grande que las otras naciones europeas por la impresionante influencia mundial que ejerce.
Cuando el Papa llegó a un lugar, es recibido por cientos de miles, hasta millones. El Papa es a la vez el presidente, jefe del Estado, el Vaticano, y a la vez líder religioso de la Iglesia Católica Romana, como más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Los papas son la perfecta mezcla de la religión y la política. O sea, la iglesia y el Estado. Daniel 7:24 nos dice lo siguiente. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. El papado o el Vaticano es diferente a los demás países europeos que se desarrollaron de las tribus bárbaras, pues es una monarquía cuya cabeza es de la vez el líder religioso como también líder político en una de las mismas personas. De esta manera, el papado o el Vaticano es la unión perfecta entre la iglesia y el Estado. Ningún otro país europeo tiene esta característica. Además, ningún otro país europeo ni del mundo consiste únicamente de habitantes de una misma religión, como ocurre en el Vaticano, cuya población es de 100% católico romano. Daniel 7:21-25. Y fíjate lo que dice este texto. Es algo serio y es fuerte, hermano, lo que voy a seguir presentando. Y veía yo en este cuando hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los santos del Altísimo quebrantara. Gracias, hermanos, a la unión del Estado y la Iglesia. Estamos hablando de política y religión. El papado pudo dictar leyes religiosas, imponerlas durante esos 1260 años de su soberanía sobre los habitantes de los países europeos del antiguo imperio de Roma occidental, y perseguir y torturar y matar a todas aquellas personas que no compartían la misma fe católica romana. Es por eso que Dios condena, hermanos, Dios condena la unificación de la iglesia y el Estado drásticamente, como hemos estudiado en los temas anteriores. Bajo el papado de la Edad Media, ya para el siglo XII, se inició la terrible y espantosa Inquisición, que se manifestó en diferentes formas y en diferentes lugares. Se trata de uno de los episodios más oscuros y crueles de la historia humana, cuyo autor fue el Vaticano de Roma. La Inquisición es un tiempo que hoy en día está siendo ignorado por las mismas masas en general, ocultado por la iglesia en gran medida. Es un tema que no se aprende en las escuelas ni en las universidades. La Inquisición fue algo tan diabólico que difícilmente entren en la mente humana. Lo más sádico es que todos estos crímenes se hayan cometido, hermanos, en el nombre de Cristo. Eso es así. Millones de cristianos, hermanos, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, estrangulados, quemados vivos, quebrados, descuartizados, cortados por la mitad, ahogados, enterrados vivos, etc. Podemos leer algunas de las citas acerca de estos terribles eventos para entender, imaginar estos eventos espantosos, como lo tenemos aquí en esa lámina.
Por ejemplo, la Inquisición, un tribunal especial establecido por la Iglesia medieval, con el propósito de combatir las herejías. La Iglesia aceptará el uso de la autoridad secular, de las penas físicas y los métodos inquisitorios como medios para suprimir las herejías. Alejandro el III. En el concilio del Tours, para allá para el año 1163, instó a los príncipes seculares a enjuiciar a los herejes, apresarlos y a confiscar sus propiedades, asistiendo por numerosos ayudantes. El inquisidor comenzaba su trabajo en una ciudad llamada el clero y el pueblo y una asamblea, que todos los que sabían ser culpables de ideas heréticas eran instados a confesarlo dentro de un periodo de gracia que frecuentemente duraba de 2 a 6 semanas. Y los que confesaban, normalmente se les imponía penas y leyes. A la inspiración de ese periodo de inquisidor, comenzaba una búsqueda sistemática de sospechosos que eran convocados en el tribunal para ser interrogados. El sospechoso a que no se le permitía tener defensa legal, pero podía tener un consejero, era animado a confesar sus errores. Y con ese fin, Inocencio IV permitió, eso fue para el año 1252, el uso de las torturas. El acusado se hallaba en una posición en que se presuponía culpabilidad. Su más segura escapatoria era confesar, puesto que si persistía a afirmar su inocencia, corría el riesgo de ser juzgado como hereje, lo cual se castigaba, fíjese, con la muerte. Si se le condenaba a la muerte, era integrado a la autoridad secular para que lo quemaran, porque la iglesia no participaba oficialmente en el derramamiento de sangre. Entre los castigos más leves estaba la prisión, la confiscación de las propiedades, es uso de una cruz amarilla, la oración, el ayuno, la limosna. Al principio de la época moderna, la Inquisición romana, establecida por Paulo el III, el año 1542, se empleó para combatir brujería y la reforma protestante. Los españoles se volvieron muy celosos en cuanto a la defensa de la fe católica durante la Edad Media, en su lucha contra los moros, y también durante la época inmediatamente anterior de la reforma protestante, en su afán de detener la apostasía de los judíos que había profesado la fe cristiana. Por lo tanto, pidieron permiso al Papa para convertir la Inquisición en arma del Estado, lo que fue concedido. En América Hispana ocurrió lo mismo. Debe tenerse en cuenta que la reforma protestante y la conquista de la América fueron eventos contemporáneos, auto de fe. Acto religioso que concluye un periodo de procesos inquisitorios. Terminando los juicios realizados en ese periodo y dictadas las sentencias de los enjuiciados, se celebraban un culto solemne y público en la plaza de la ciudad. El culto era precedido por una procesión que se iniciaba en la prisión donde estaban los condenados a las hogueras.
A veces participaban en las procesiones los que llevaban los huesos exhumados de los herejes que murieron. Las campanas de la iglesia repicaban mientras la procesión se acercaba a la plaza, la cual estaba especialmente acondicionada para espectáculo, con plataformas, altares, púlpitos para los espectadores. Primero se celebraba la misa. Seguía el sermón en que se denunciaban los pecados de los condenados. Y luego pues se leía las acusaciones de los reos que tenía que pasar delante uno a uno para oír sus sentencias. El culto terminaba con la entrega de los herejes condenados. Después los penitentes eran devueltos a la prisión y los condenados llevados al quemaderos fuera de la ciudad. A cada uno lo acompañaban dos frailes que seguían exhortándolo que se retratara de sus herejías. Y si el último minuto se retrataba, el infeliz era estrangulado antes de ser quemado. Y que rehusaba era quemado vivo. Con este holocausto humano hecho, hermanos, en el nombre de Cristo, se daba por concluir el proceso de la Inquisición. La mayoría de estos autos tuvieron lugar en España, en Lima. Se celebró el primer auto oficial ya para el año 1573. En México, en 1574. En Cartagena, fue para allá para el 1610. Después seguían celebrándose hasta el fin de dominio España. Con la independencia fue abolida la Inquisición. San Benito. ¿Qué es eso, San Benito? Saco bendito. Capa de penitencia llevada por los presos de la Inquisición. Era una prenda de tela amarilla sin manga que llegaba hasta las rodillas. Indicaba el tipo de castigo o a que el tribunal les había sentenciado. Si el preso se arrepentía de su herejía o delito y se reconciliaban con la iglesia, el sabanito tenía una cruz roja de San Andrés en la frente y en su espalda. Tenía que llevar la prenda por cierto tiempo, en algunos casos hasta permanente. Este espectáculo macabro tenía como propósito advertir a los fieles del peligro de la apostasía. Por profesar una fe contraria a la iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Eso es así, hermanos. Se calcula un promedio de 40,000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. El día 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado bajo influencia jesuitas, asesinaron 70,000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos
resultado. Hay que, hermano, destacar que no fue solo un papa que cometió esas barbaridades, ¿no? Fueron decenas de papas consecutivos que llevaron delante la tal llamada Santa Inquisición. Pues, sistemáticamente perseguido, torturado, asesinado a millones de cristianos que tuvieron una fe, hermanos, diferente, y lo llamaron herejes. Lo único santo de la Inquisición fueron los santos mártires que han sido asesinados. Pero gracias a Dios, hermanos, la Inquisición medieval no duró, fue por siempre. La profecía predijo que perdurará durante aquel tiempo profético dado al poder papal, que ustedes conocen que fueron 1260 días, que proféticamente años. Daniel 7:25 nos dice: y los santos de Altísimo quebrantará, y será entregado en sus manos hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Durante ese 1260 años, es lo que estamos hablando, los santos de Altísimo fueron entregados en las manos del poder papal. Pero a cabo de los 3 tiempos que estamos hablando y medio, para el año 1798, ese poder recibió su herida mortal cuando el general francés Vietret, enviado por Napoleón, tomó preso al Papa Pío VI. Durante el tiempo de persecución se cumplieron la palabra de Jesucristo, cual dice lo siguiente en Juan 16:2-4: os expulsará de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará y rendir servicio a Dios, y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí. Mas os ha dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os ha habido dicho. En su falso celo religioso, muchos perseguidores pensaron sinceramente rendir un servicio a Dios, asesinando a otros cristianos por pensar diferente. Ahora se entiende aún mejor por qué la bestia romana, con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, es lo que se llama el desolador, enemigo del pueblo de Dios, y el poder del dragón, como vimos en estos temas anteriores que se había presentado. Este conocimiento permite además entender con precisión por qué este cuarto reino terrible y espantoso será destruido al fin de los días, tras ser juzgado por Dios. Eso nos dice Daniel 7:11-26. Es consolante saber que los santos que fueron destruidos y quebrados por el poder del Vaticano durante el tiempo de su supremacía, recibieron finalmente el reino eterno de Dios cuando retorne el Señor Jesucristo y se dé la resurrección de todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Daniel 7:18, 21, 22, 26 y 27. Nos sigue diciendo que es Daniel hablando ahora. Después recibirán el reino los santos de Altísimo, dice él, y poseerán
el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos de Altísimo. Y llegó el tiempo, a los santos recibieron el reino, pero se sentará el juez y le quitará su dominio a el cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio, majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos de Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Las últimas dos características del cuerno pequeño lo vamos a estudiar en el próximo tema, la próxima semana. Le esperamos en nuestra próxima semana con la lección número 14, cual lleva por título Hace guerra contra los santos y lo vence. Oremos. Señor Padre, en esta hora, agradeciendo, Señor, todas las bendiciones que nos damos. Gracias, Señor, porque nos acompañaste en este mensaje que se están presentando. Cuando entendemos nosotros que los sucesos que surgió en aquel tiempo, sabemos que se va a repetir. Permita, oh Dios, que nosotros estemos preparados y que seamos fieles como fueron nuestros hermanos en el pasado. Firme hasta el fin, Señor. Aumente nuestra fe a nuestros oyentes, Señor, nuestros amigos, hermanos, que podamos en todo momento contar contigo para lo que ha de venir. Una vez más, le pedimos perdón si lo ofendido en este día. Cuídanos, Señor. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima.